Hola grupo, buenos días. Vamos a continuar nuestro siguiente tema de la unidad 3, ya nuestra última unidad, por fin. Acuérdense que vimos anteriormente la parte de fundamentos económicos, de qué era la economía, su importancia, el principal problema a resolver. Acuérdense que es la escasez. Las ramas, bueno, una de tantas, vimos microeconomía, macroeconomía, cómo se produce, los factores de la producción, etcétera, etcétera. Y les había comentado que íbamos a seguir con la parte de los indicadores económicos, que es como viene aquí en nuestro temario, ¿no? Hay que ver balanzas comerciales, PIB, inflación, tipo de cambio, y etcétera, etcétera. Pero bueno, me voy a apoyar con una presentación. Antes de entrar a los indicadores económicos, pues debemos de conocer su importancia. Y la importancia de un indicador económico es pues para conocer el estado actual, el estado pasado y hacer una previsión en el futuro de la economía de un país, de cómo le va a ir, cómo le está yendo, cómo le fue, los porqués, ¿no? Un tema que hay que poner antes en esta parte de los indicadores es pues definir qué es el crecimiento económico y también definir el desarrollo económico. Entonces, primero, el crecimiento tiene que ver con cuestiones cuantitativas. El crecimiento, como dice aquí en la presentación, tiene que ver con el aumento de la productividad y los ingresos de un país. Es pura cuestión de que aumente el capital, de que aumente la producción, de que aumente el empleo. Y posteriormente el desarrollo tiene que ver con variables que no son cuantitativas, que son cualitativas, es decir, hablan de cualidades. Ustedes piénsenlo como ejemplo en una persona. O sea, crecimiento, estaremos hablando de cuestiones que se pueden medir, que se pueden calcular bien. El crecimiento en años, o sea, si tienes 20, 25, 30, puedes poner el crecimiento en centímetros, en kilos también. Ahí estarías hablando de crecimiento, pero en desarrollo, el desarrollo estás hablando de variables cualitativas que dependen de cosas más subjetivas. Podría ser el desarrollo personal, psicológico, psicosocial, etcétera, etcétera. Vean, aquí tenemos en nuestra presentación características de cada uno de ellos. Dice ahí que crecimiento, pues como es el aumento de los ingresos, influye la balanza comercial, el aumento de la fuerza laboral, de la producción de bienes y servicios, acumulación de capital, consumo, gastos de inversiones, etcétera, etcétera. Y su principal indicador sería como el Producto Interno Bruto. El objetivo pues es medir los esfuerzos y avances de los países para alcanzar una solvencia económica. Del otro lado tenemos desarrollo económico, que es la mejora en las condiciones de vida de la población. O sea, una cosa es que tengamos dinero y otra cosa es que mejoren las condiciones de vida. Es necesario, claro, el crecimiento económico. Primero necesitamos crecimiento económico para después llegar al desarrollo económico. Entonces, crecimiento económico, toda la cuestión de infraestructuras sociales, infraestructura pública, la cuestión de la seguridad jurídica, cuestión política, acceso a la educación, anticorrupción, toda esta cuestión ya tiene que ver con una calidad de vida mejor. Por eso, si nos se ponen a pensar, han visto noticias y cuestiones así, Estados Unidos no es como el país que tenga la mejor calidad de vida y es el país que tiene pues el mayor, crecimiento económico no, porque ya le ganó China, pero Estados Unidos pues es el segundo que más produce, que no tiene ningún problema en pagar deudas. O sea, en la cuestión del crecimiento económico Estados Unidos está así top, pero en cuestión de condiciones de vida sabemos que no. En condiciones de vida o calidad de vida muchas veces nos referimos a los países nórdicos, a países de Europa del Norte, de Islandia, Finlandia, Suecia, Suiza, Irlanda. O sea, son países que no tienen el super crecimiento económico, pero en la cuestión social han sabido darle buena calidad de vida a sus habitantes en cuestiones de acceso a un tipo de salud universal, educación también universal, de buen nivel. O sea, Finlandia pues es el número uno en la cuestión de la educación. Derechos laborales, derechos humanos, valores, todas estas cuestiones, pues bueno, van más allá. Entonces, esa sería como la diferencia, para no hacer más larga nuestra presentación. Entonces, los indicadores económicos nos van a servir, pues, para conocer cómo va el crecimiento económico de un país, hacer previsiones, ver qué se cambia,
comparativas con otros países, etcétera, etcétera. Ahora sí, esperen que ya se me trabó esto. Los indicadores económicos como tal son datos estadísticos sobre la economía que nos permiten realizar un análisis de la situación económica tanto para el pasado, el presente, y además nos permiten realizar previsiones de cómo evolucionará la economía en el futuro con los datos que tenemos hoy. Esto ya se los había mencionado. Hay 3 tipos de indicadores económicos: los atrasados, los adelantados y unos coincidentes o de coyuntura. Los indicadores económicos atrasados son los que van a seguir al evento. Es decir, ocurre el evento económico, la situación económica, y después viene el indicador. ¿Cuál puede ser? Pues la inflación. O sea, primero se modifican los precios, suben, y después la inflación del trimestre de septiembre, diciembre, bueno, de ese cuatrimestre, por ejemplo, fue de tanto. O el desempleo, pues primero ocurre el desempleo y después viene el dato, ¿no? De cuántas personas se quedaron sin empleo. Entonces sería un indicador atrasado. Ocurre el fenómeno y luego viene el indicador. El segundo serían los adelantados. Estos indicadores, pues primero cambia el indicador y después ocurre. Digamos que serían tasas de interés, por ejemplo. Primero el Banco de México determina la tasa de interés y después pues ocurre la situación económica o los precios de las acciones o de ciertos bonos. Todo esto, pues primero se mueve el indicador y luego pasa la economía, la situación económica. Y los de coyuntura o coincidentes, pues son los que se toman datos de los 2 tipos de indicadores y depende de la situación económica o del ciclo económico de la parte o la etapa que nos encontremos, pues es una vez que ocurre esto es que llega la medición, ¿no? El PIB, por ejemplo, no es solamente económico. El PIB tiene que ver con coyuntura, con otras cuestiones externas, con situaciones sociales, políticas y por ejemplo, pues esto sería uno de coyuntura, ¿no? Entonces, ya teniendo estos 3 tipos de indicadores, pues sí, vayamos a qué son estos indicadores, a la definición de los más importantes, los principales indicadores económicos. Como decimos, el primero, el papá, el mero mero, es el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el indicador que refleja la suma de valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en un país en un periodo determinado, que normalmente es un año. Entonces se utiliza para medir como que la riqueza que genera un país. Pero el PIB no lo es todo ni es así un dato absoluto. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto es todo lo que se produce en un país, ya sea de empresas nacionales o extranjeras. Entonces, pues lo que produce la Volkswagen de Puebla se suma en el PIB de México, aunque no es dinero que se va a quedar aquí, ¿no? Digamos que la mayoría de las ganancias se va para Alemania. El PIB, pues también suma como el valor de todos los bienes y servicios a precios del consumidor, ¿no? Digamos, o a precios finales, a cómo se venden. Entonces también ahí está un poco acortado porque pues no mide la cuestión industrial, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues un ejemplo es, el PIB va a sumar la venta de un automóvil en la agencia, pero no, sería un error sumar la venta de las llantas, que la llantera se la vendió directo a la Ford, por llamarlo así, o la venta de los rines, o la venta del estéreo, no sé qué estéreo traiga, el Bose o el Harman Kardon, no sé. Pero depende, o sea, no va a ser sumas de bienes industriales, tampoco se toman en cuenta el valor de bienes de segunda mano, o sea, que ya se vendieron y no se vuelven o sea, si se vuelven a vender no se va a sumar. También, por ejemplo, el PIB, pues al no ser como del puro país, pues el siguiente indicador que deriva del PIB sería el PIB per cápita, el PIB por cabeza. Es decir, todo lo que se produce en el país, si lo dividimos entre todas las personas, pues eso sería la medida del PIB per cápita y pues realmente no es muy real. O sea, no es... Si en el país se producen 100 pesos y somos 100 personas, pues no nos toca a todas a un peso. O sea, el PIB per cápita pues no considera que tenemos un Carlos Slim acá, que es el más rico de Latinoamérica, y que también tenemos un 50% de población en México en pobreza extrema. Entonces es una medida no absoluta, pero sí nos da
pues una idea de cómo se encuentra el país, ¿no? Cómo le está yendo. En México, pues sabemos que el PIB, déjenle, abro la gráfica, pues que llevamos 2 años con decrecimiento económico. Llevábamos 10 años creciendo. A partir, en 2009 hubo una crisis mundial y en esa vez, pues sí bajó nuestro crecimiento económico, pero a partir de ahí, pues bueno, fueron 10 años creciendo económicamente. En 2020 tenemos, pues lo que hablábamos en el inicio, la parte externa, que bueno, una pandemia, con esta cuestión de toda la sanitaria y cierre de negocios y estas medidas, pues sí, a todos los países les fue mal, pero nosotros en 2019 ya también habíamos decrecido y ahí todavía en 2019 no existía la pandemia, entonces estamos haciendo cosas mal en México, estamos tomando malas decisiones en México y pues con 2 años de este gobierno, si hacemos el promedio, hemos decrecido 4.5% o ponle 4% del PIB anual. ¿Vamos mal? Sí, vamos mal. Y aparte hay más datos que ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Pero con esta parte del PIB, pues bueno, vamos mal. Acuérdense que también comentábamos de la medida del PIB. Una medida más real sería el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto, ese sí va a medir lo que produce México y sus habitantes en México o donde se encuentren. Ahí sí es real, es dinero pues de México para los mexicanos. Ahí se toma en cuenta pues la cuestión, no sé, Bimbo, que tiene plantas en todo el mundo. Si Bimbo tiene una planta en Europa, pues se va para el PIB del país de Europa, pero realmente el dinero, las ganancias, gran parte es para México. Entonces se tomaría como Producto Nacional Bruto. Es mejor esa medida. Pero bueno, el PIB es un tema aparte, no lo vamos a ver todo nosotros hoy, ni siquiera nos toca como tal en la clase ver los métodos de cálculo del PIB, pero es un tema muy interesante. Dentro de los otros temas muy muy interesantes que nos incumben, que nos pegan así a las familias, es la inflación. Lo escuchamos bien seguido en los periódicos, bueno, ya casi no salen periódicos, pero en las noticias ese dato es importantísimo. ¿Qué es la inflación? Es el aumento generalizado y constante de los precios de los bienes y servicios en una economía, ¿no? En un periodo dado. La inflación es medida por el INEGI. El INEGI es el que se encarga de medir la inflación. ¿Cuál es la diferencia entre la inflación y el índice nacional de precios al consumidor? La inflación, ese dato mide todo, ya sea bienes de los hogares, bienes de consumo de los hogares, también como bienes industriales. Entonces, la inflación es el dato más completo de cómo evolucionan los precios en una economía y es uno de los datos más importantes de controlar. O sea, de hecho, el Banco de México, su principal función, si ustedes la googlean, la buscan en el internet, su principal función es evitar la inflación, el crecimiento y la inflación. ¿Por qué? Porque cuando crece la inflación, pues el valor del dinero se pierde. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que van subiendo los precios de los bienes y servicios, nosotros compramos menos o nos va más mal en la cuestión del nivel de vida en esa parte, en ese rubro del consumo. ¿Por qué? Porque los salarios no aumentan como aumenta la inflación. Y también hay una parte importante que tampoco va a ser ahorita de esta presentación, pero la inflación muchas veces se da como fenómeno monetario. ¿A qué se refiere con fenómeno monetario? No sé si ustedes muchas veces han pensado, yo también lo pensaba de morro, que pues la solución a muchos problemas de pobreza podría ser que pues los bancos nacionales, el Banco de México, pusiera la maquinita de imprimir billetes a funcionar y a todos nos diera billetes, ¿no? Monedas, sería así increíble. Entonces tendríamos lana, pero no, la inflación también tiene un lado monetario. Es decir, que si existe más dinero en circulación y no existen más productos, lo que va a ocurrir es que el nivel de los precios va a empezar a subir y a subir y a subir. Ejemplos, pues tenemos acá abajo en Venezuela el ejemplo máximo que en las noticias salió que estrenaron su billete de millón, el millón de bolívares, y que realmente ese billete de millón de bolívares pues alcanza como para 2 viajes en el metro, ¿no? En el autobús, porque no funciona el metro, de autobús. Han visto noticias de que pues en Venezuela
pues así cargan un bonchezote de billetes para pagar así medio kilo de carne, que inclusive pues ya, o sea, mejor hacen artesanía con los billetes, porque no tiene valor como tal. O sea, un billete grande, no grande de tamaño, un billete grande en denominación, significa que pues le está yendo mal a la economía porque los precios cada vez suben más. Y pues es más práctico tener un billete de 1,000,000 que juntar 1,000,000 de monedas, ¿no? Entonces, entre más grandes los billetes, peor le va a un país. Acuérdense, bueno, no se acuerdan, pero en México teníamos unas denominaciones así monetarias también muy altas. O sea, yo recuerdo que pues, luego para la primaria me daba mi mamá una moneda de 1,000 pesos para el recreo. O sea, imagínate, pues que ahorita te digan, te voy a dar 1,000 pesos para el recreo, pues es un montón, ¿no? Esos 1,000 pesos te están re bien para una semana. ¿Y a qué se debe eso? Pues que nuestra moneda estaba devaluándose y perdía poder por la inflación, que cada vez era más. Llegamos a tener billetes de 100,000 pesos, 500,000 pesos, 50,000 pesos, 10,000 pesos. En el 93 se hizo una... Bueno, como en México íbamos a entrar de lleno al mundo de la globalización en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio, no se crean la idea de que, oye, que los gobiernos le quitaron los 3 pesos a la moneda nada más porque sí, pues no. Para agilizar o empatar nuestras operaciones comerciales, pues se hizo más práctico quitarle 3 euros a la moneda con respecto al tipo de cambio que teníamos. Bueno, me estoy adelantando, o sea, entre que estoy hablando de más y me estoy adelantando con el otro indicador que es tipo de cambio, pero es parte de, ¿no? Con la inflación. Entonces, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se decidió quitarle 3 pesos a la moneda y pues ya de 1,000 pesos se pasó al nuevo peso, ¿no? Entonces las monedas ya eran de 1 peso, 5,000 pesos eran 5. El tipo de cambio, que fue realmente por lo que se hizo, pues eran 3,000 y tantos, ponle 3,000 pesos por $1, pues ya se convirtió en 3 pesos por $1. Eso suena mejor, es más fácil las transacciones económicas, transacciones grandes, porque pues de repente era que si ibas a comprarte una tele, una lavadora, pagabas millones de pesos por una tele, una lavadora. Eran cantidades muy grandes, eran cifras muy grandes, pero pues imagínate cómo ha ido la devaluación de nuestra moneda, que si estábamos hablando que en el 93 eran 3 pesos por $1, pero le quitamos, eran 3,000, le quitamos 3 ceros, ¿no? Entonces 3 pesos, ahora son 25 pesos, pues si nos regresamos a esa época son 25,000 monedas de pesito por $1, entonces ahí vamos mal. La inflación sí es como de los peores fenómenos económicos porque pues destruye la capacidad de ahorro, no hay ninguna certeza, la población cada vez puede comprar menos. Les comentaba la parte de Venezuela. Imagínate si la inflación de Venezuela ya va por los millones, así. Nosotros, nuestra inflación está en el 4.5%. Venezuela tiene inflaciones anuales de 1,000,000%. O sea, imagínate que los precios, no uno solo, pero en promedio aumenten 1,000,000%. O algunos, no sé, 500,000. Si tú decides hoy, te llegó tu pago, tu quincena y decides comprar el súper, pues si no lo compras hoy y dices mañana lo compro, ya no te va a alcanzar. O sea, si a lo mejor, si lo comprabas hoy, ibas a comprar 2 litros de leche y si te esperas a mañana, ya no te compraste los 2 litros de leche porque ya aumentaron al doble. Entonces la inflación es de los peores fenómenos que hay que combatir. Les digo, el lado monetario hay que combatirlo mucho. Hay inflaciones por demanda, inflaciones por costos, inflación generada por expectativas de inflación, pero ya son temas muy aparte de la inflación. Pero bueno, les digo, como tal, como un tema macro, funciona. Un país que tiene una inflación muy alta, pues te da muchas lecturas, ¿no? De que su economía va muy mal. Nosotros, con una inflación del 4.5 es alta, pero todavía controlable, ¿no? Siguiendo con nuestros temas, tenemos ahora sí el tipo de cambio. El tipo de cambio que hablábamos hace rato, pues es la referencia que se usa para conocer el número de unidades de nuestra moneda para comprar una moneda extranjera. ¿Cuál es esa moneda extranjera? Siempre, comúnmente es el dólar y a veces como referencia el euro, pero el dólar sigue estando así a la cabeza. Entonces, funciona pues para uno, igual es una lectura de cómo le está yendo al país. Si el tipo de cambio está muy alto, pues ese país le está yendo mal en cuestión económica y son muchas lecturas como para cuestiones de inversiones extranjeras o de negocios. El tipo de cambio a veces
ahora ya no hay, se le sigue llamando devaluaciones, pero ya no son devaluaciones porque la devaluación era cuando el gobierno ordenaba que la moneda perdiera valor. Tú puedes decir, ¿cómo es que el gobierno, cómo es que México de repente ordenaba devaluaciones? La última gran devaluación así fue en el 94, con la gran crisis del 94, y entonces el gobierno pues ordena devaluaciones para hacer más atractivas nuestras exportaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que si de repente café, ¿no? Vendemos café, pues a lo mejor con $1, vamos a hacerlo así con datos así rápidos, inventados y fáciles. Si con $1 te comprabas una bolsa, un kilo de café, una bolsa de 1 kilo de café que costaba 20 pesos, dices, pues con este dólar, como el dólar en México vale 20 pesos, me compro una bolsita de kilo de café. ¿Y cómo puedes tú como gobierno de México hacer más atractivos tus productos? Pues voy a devaluar la moneda. ¿Qué tal si ahora al doble, ¿no? Que ahora sean 40 pesos. Digo, estamos así imaginando cosas locas, pero nada más para que la entendamos. Que ahora el dólar vale 40 pesos. Pues es una friega para nosotros como mexicanos. Pero las exportaciones se hacen más atractivas. El de Estados Unidos va a decir, no manches, ahora con mi billete de $1, pues ahora me puedo comprar 2 bolsas de café, ¿no? 2 kilos de café, porque antes valía 20 pesos. Y si la bolsa de café sigue costando 20 pesos, pero ahora mi dólar equivale a 40 pesos en México, pues feliz, ¿no? Entonces el tipo de cambio también es una referencia, también es un instrumento de que nos podemos hacer llegar más dólares. Pero bueno, al día de hoy está por los 25. No sé, la tarea va a ser eso, que ustedes investiguen cómo se encuentran todos los indicadores. La balanza comercial ya la habíamos visto en temas pasados. Es pues el indicador económico que se obtiene de la resta entre exportaciones e importaciones, de lo que tú vendes al exterior contra lo que compras, que generalmente siempre ha sido deficitaria. Compramos más de lo que tenemos, pero eso no siempre significa que esté mal. Pues Estados Unidos también tiene una balanza negativa, porque supone que, pues bueno, si lo hicieras para tus finanzas personales, podría ser una lectura mala de que estás comprando más de lo que estás generando, pero pues en un país para eso se ocupan los créditos y todo este apoyo fiscal de los bancos. Y si inviertes en bienes de capital, compras bienes de capital, aunque te estés endeudando, eso te generará en un futuro más lana. Y lo que vimos que el año pasado, pues tuvimos un superávit, es decir, vendimos más de lo que compramos, pero eso fue por la pandemia. Es decir, los hogares mexicanos dejaron de comprar muchos artículos del exterior y eso no está bien, o sea, habla de que el consumo disminuyó. Pero bueno, eso ya lo habíamos visto en temas pasados. La tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es, en palabras sencillas, es el precio del dinero. Tú puedes decir, ¿cómo que el precio del dinero? Pues ahí está en el billete. ¿Cuánto es el billete? No, pues es como lo que tú estás pagando por usar el dinero. Dice aquí la definición, la cantidad de dinero que representa un porcentaje del crédito o préstamo que sea requerido y que el deudor deberá pagar a quien le presta. ¿Cómo que es lo que debes de pagar a quien te presta? Pues sí, imagínate que yo te presto 100 pesos ahorita y me dices, en 5 meses te los pago. Yo estoy sacrificando el uso de esos 100 pesos al día de hoy. Y te voy a cobrar un interés en 5 meses. ¿Por qué? No por la acción de prestártelos, porque pues no es muy difícil sacar 100 pesos de la cartera. O por cuestiones logísticas de, te lo voy a llevar, te lo voy a hacer un envío. No está difícil. ¿Por qué voy a cobrar un interés? Porque como estoy sacrificando lo que me puedo comprar al día de hoy, la tasa de interés va ligada con la tasa de inflación. Si hay inflaciones muy altas, yo en 5 meses, yo no me voy a poder comprar los mismos 100 pesos de carne en 5 meses que los que me iba a comer hoy. Entonces estoy sacrificando mi comida de hoy, digamos, que a lo mejor dije, no, pues me voy a comprar unos bistecitos así con mis 100 pesos. Y pues resulta que en 5 meses, si tú me regresas los 100 pesos, yo ya voy a poder comprarme esos bistecitos. A lo mejor no me va a alcanzar así para uno y un pedacito. Y entonces estoy sacrificando mi consumo de hoy por uno futuro. Igualmente del otro lado, ¿no? Los bancos, o sea, si ellos me prestan, yo tengo que pagarles el préstamo más una tasa de interés, pues por la cuestión de la inflación, ¿no? En países así que les va bien, pues las tasas de interés son muy, muy, muy bajitas porque las inflaciones son bajitas, ¿no? A nosotros, pues sí, nuestra tasa de interés, si la vemos al día de hoy, nuestra tasa de interés anda igual por ahí del 4 o 5%. Entonces les digo, está muy, muy similar con la inflación. Ese es el precio del dinero, la tasa de interés. Y bueno, funciona para
También dar referencia de cómo va el país para los inversionistas, para quien quiera hacer negocios. Imagínate que quieres sacar un crédito aquí en México, pues si las tasas de interés están muy altas, pues mejor no pides créditos aquí en México o no inviertes aquí en México. Siguiente tema, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo mide el nivel de desocupación en relación con la población activa. La población económicamente activa es la población que está en edad de trabajar y que está buscando un puesto de trabajo, ¿no? Se calcula, pues bueno, entre la población activa con la población que está desempleada. ¿Cuál es la población desempleada? Pues la que lleva ya 2 meses, 2 periodos, pues buscando trabajo. Dentro de la población económicamente activa no podemos poner a todos, o sea, es mayor de 16, pero los que están estudiando no son población económicamente activa. Quien está en la cárcel no es población económicamente activa. Quien está con alguna discapacidad, está internado en un hospital psiquiátrico, tampoco es población económicamente activa. Entonces, pues es un dato el de la tasa de desempleo que también nos permite darnos así como una idea, una embarrada de cómo va la situación de un país, ¿no? Entre los ocupados y los desocupados. Es obvio que pues, nuestra tasa de desempleo en 2020 pues, se incrementó demasiado, hubo gran pérdida de trabajos. Esa gran pérdida de trabajos ha impactado a todos los niveles, hasta nosotros en la cuestión de la educación. Ya que se acabamos, el riesgo país determina el escenario óptimo para invertir en ese país. Entre si el riesgo país es más alto, se supone que ese país está pagando más intereses por los créditos en el exterior que le dan. ¿Y qué significa que él paga más intereses? Pues que a él le va mal y que necesita... Si tú le compras un bono y él te paga más intereses, es porque lo necesita mucho y pues es más atractivo para los de afuera. Y si tú le prestas a él, también le vas a cobrar más intereses, pues porque no es un país con grandes referencias o buenas referencias. Entonces digamos que es una prima de riesgo, el riesgo país, que también va muy ligado con el dato de países atractivos para la inversión extranjera. México lleva 2 años, otra vez 2 años, qué casualidad, 2 años fuera de la lista de los 25 países más atractivos para invertir en el mundo. Estamos ya fuera en muchos rankings, estamos como pues ya valiendo quesito, porque el país no está siendo muy bien manejado. Lo que decíamos ahora, el índice nacional de precios al consumidor. Este índice sí es exclusivo de la medición del crecimiento de los precios de los bienes y servicios de las familias. Bienes y servicios de consumo de las familias. Son alrededor de 300, la canasta son 300 bienes y servicios de las familias que se hace. El INEGI es el que también se encarga de esta encuesta. ¿Cómo lo hace? A través de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Se utiliza una fórmula de cálculo de la Spears. Esa es una fórmula matemática. ¿Por qué? Porque se saca así como una canasta representativa de bienes y servicios y también se saca un porcentaje de cuánto se gasta de tu ingreso familiar en cada bien y servicio, en cada rubro, en vivienda, en alimentación, en escuela, en ocio. Entonces depende de cada porcentaje, es como va sacándose este índice nacional de precios al consumidor. Y de hecho, para calcular la inflación usamos el IPC, el índice nacional de precios al consumidor, porque pues realmente conforme van subiendo los precios de los hogares es algo muy real, muy representativo de cómo están subiendo el precio de todo. O sea, si al final de cuentas pagamos más por el jitomate o la tortilla, es una representación de que, a ver, ¿por qué está subiendo la tortilla? Pues porque está subiendo el gas. Y el gas se ocuparía como en la inflación, como un dato para la inflación, como un índice nacional de precios al productor. Entonces es normal, dices, bueno, va ligado. Si sube el gas, pues va a subir las tortillas. Si sube la gasolina, va a subir la mayoría de los productos. Como está pasando otra vez, ya la gasolina está por ahí de los 25 pesos. Les digo otra vez, no está yendo mal. Y por último, sí, y con esto termino, así de muy rápido, porque ya son casi media hora de nuestra clase. Pero bueno, ustedes, vamos bien, muchas gracias por sus tareas. Digo, ya casi ahorita nos vamos de vacaciones, pero vamos a dejar ahí unos trabajitos más y les voy a dar otra clase, pero ustedes no se apuren, ¿no? Si no la pueden tomar en el mero día, vean el video después.
en la noche, las tareas, ya saben que hasta el último día no importa, o sea, aunque les ponga una fecha, ustedes entréguenla, si se las atrasó, si tuvieron rollos, adelante, mientras no llegue la fecha final. Y para los que tenemos, que estamos en remedial, no se apuren, también ahorita les dejamos sus actividades de remedial, todo va a salir bien, ¿ok? Que estén bien y cualquier cosa, aquí andamos, saludos.